Buenas noches con todos. Siendo 7:31 de la noche, vamos a dar inicio al diplomado en gestión pública. Les agradecemos a ustedes por su puntualidad. Les habíamos enviado el correo para empezar a esta hora. Gracias por la comprensión. Vamos a dar inicio con el módulo 2, gestión del presupuesto público. Y estará a cargo del ingeniero Miguel Jiménez Lucho. Y a todos nosotros lo conocemos, lo presentamos en el módulo 1. Él ya está con nosotros. Si es que para no ir perdiendo el tiempo y los minutos, pues son valiosos para poder aprovecharlos al máximo, voy a dar pase al ingeniero Miguel Jiménez para que ya inicie con su exposición. Esta es la primera clase del módulo 2, gestión del presupuesto público. Ingeniero Miguel Jiménez, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido y iniciamos con la sesión, por favor. Adelante. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a iniciar el segundo módulo del diplomado que estamos llevando. Y en esta oportunidad vamos a ver el tema de la gestión presupuestal, ¿no? En el sector público. Vamos a rápidamente nomás sacar en estos 3 días los temas que vamos a tocar, ¿no? Hoy día, mañana ¿no? y el día lunes. Bueno, hoy día lo que vamos a explicar es algunos conceptos básicos, ¿no? Que entran en el manejo de la gestión presupuestal. El presupuesto es un instrumento, ¿no? Que maneja el Estado y que también maneja las entidades públicas, ¿no? Que es un momento muy importante dentro de la política monetaria del Estado, como vamos a explicar, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día varios conceptos fundamentales. Vamos a definir, ¿no? Cómo nace el presupuesto, ¿no? El entorno que se maneja en un presupuesto público. También igualmente vamos a explicar cuáles son las fases del proceso presupuestario. Y vamos también un poco a explicarles, porque ahí vamos a ver un poco de números y creo que ya es como un ejemplo práctico, ¿no? El proyecto de presupuesto del 2021, ¿no? El proyecto de presupuesto 2021 ya fue expuesto por la ministra de Economía, ¿no? Eh, Hace ya algunas semanas en el Congreso. Inclusive pude encontrar, ¿no? En su exposición, ¿no? Estaba escuchando su exposición atentamente y tomando también algunos apuntes porque yo creo que, si bien es cierto, no todos de repente están trabajando en el área presupuestal, así como vimos cuando hemos visto lo que es la gestión orientada a resultados. Igualmente el presupuesto va en esa dirección, así que es muy importante, ¿no? La comprensión del manejo en la parte presupuestal. Eh, Mañana vamos a tocar ya el tema del presupuesto por resultados, que también es un instrumento que va muy de la mano con la gestión por resultados, ¿no? Ahí vamos a tomar algunos instrumentos, como es la cadena de valor que habíamos definido en la parte de planificación. Eh, Empate entonces, vamos a nada. vamos a vincular, ¿no? Lo que es el planeamiento con el presupuesto, ¿no? Igualmente, el día lunes vamos a ver el tema de indicadores, ¿no? Porque en el presupuesto por resultados
igualmente tienen que manejarse algunos indicadores de resultados, como hemos visto, y también dentro del mismo proceso presupuestal hay indicadores de gestión, ¿no? de desempeño que son importantes conocerlos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estos 3 días. Así que vamos a compartir este, ok, entonces, bueno, dentro de nuestra constitución política, ¿no? de nuestro país, hay el artículo 77, ¿no? Donde eh, define y toma el presupuesto, ¿no? Como un instrumento, ¿no? Que se tiene que utilizar en el sector público, ¿no? Este artículo indica que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto, que anualmente se aprueba en el Congreso, ¿no? Eh, la estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: el gobierno central y las instancias descentralizadas, ¿no? Las instancias descentralizadas están referidas al gobierno regional y a los gobiernos locales. El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia. Nuevamente tocamos el tema de eficiencia, ¿no? El uso óptimo de los recursos para alcanzar, ¿no? Las metas, los objetivos, ¿no? De necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponde a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado en explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de cálculo. Bueno, entonces, como ven, dentro de la Constitución ya está definiendo, ¿no? En lo que es un presupuesto, ¿no? Que es una asignación de recursos que se da a las entidades públicas, ¿no? Y que se tiene que utilizar de manera eficiente y emplearlo, ¿no? En las necesidades básicas, ¿no? de nuestra población, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, es decir, de las regiones y de las municipalidades. Bueno, entonces vamos a definir, ¿no? Lo que es un presupuesto, ¿no? Un presupuesto es un instrumento de gestión, ¿no? Del Estado y de todas las entidades públicas, ¿no? En todas las entidades públicas se maneja el presupuesto, ¿no? Que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su plan operativo institucional, ¿no? En su POI, ¿no? Nosotros hemos visto dentro de la planificación, ¿no? Hemos definido las políticas, ¿no? Hemos visto que cada política aterrizaba en un plan, ¿no? En un plan estratégico de desarrollo nacional que es global. De ahí un poco aterrizamos un poco más en los planes a nivel del sector, ¿no? Sectoriales, a nivel, ¿no? de región o de gobiernos locales, ¿no? Planes de desarrollo concertados. Luego venía la parte institucional, ¿no? Los planes estratégicos y luego los planes operativos, ¿no? Eh, y luego de terminar estos planes, finalmente
el eslabón siguiente viene a ser el presupuesto, ¿no? Es decir, de que uno planifica, ¿no? Primero se hace el plan, ¿no? Dependiendo si es un sector, ¿no es cierto? Una región, un gobierno municipal o distrital, ¿no? Y finalmente en la institución. Hemos dicho de que sin recursos va a ser imposible ejecutar los planes. Entonces los recursos están referidos justamente al presupuesto. ¿Qué más? Acá hay otra definición, ¿no? Cuando ya hablamos de presupuesto, hablamos de recursos monetarios, ¿no es cierto? En nuestro caso, pues en nuestra moneda, ¿no? Entonces, ¿qué expresa un presupuesto? Es la expresión, ¿no? Cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos, ¿no? A atender durante el año fiscal. O sea, es decir, que un presupuesto es para un ejercicio fiscal, ¿no? De enero a diciembre. Actualmente tenemos asignado un presupuesto 2020, ¿no? Y prácticamente ya estamos muy cerca de terminar el ejercicio. Por cada una de las entidades que forman parte del sector público y refleja, ¿no? O sea, además de reflejar los gastos, también refleja los ingresos que financian dichos gastos. ¿Cuál es la estructura de un presupuesto? Lo acabamos de decir, ¿no? El presupuesto tiene, por un lado, los ingresos, que van a ser los mecanismos de cómo se financian los gastos, ¿no? Y por otro lado, todos los gastos que son transacciones que van a implicar pues el uso, ¿no? De esos ingresos para diversas actividades, como vamos a ver, ¿no? Si bien es cierto, un presupuesto se hace actualmente en forma multianual para 3 años, sin embargo, el presupuesto solo corresponde a un año fiscal, ¿no? Se elabora y se programa para 3 años, ¿no? Pero se utiliza solo el del primer año, ¿no? Otro punto importante, el presupuesto tiene que estar equilibrado. O sea, no, el presupuesto no pueden hacer mayores gastos y los ingresos son menores, ¿no? Tiene que siempre estar equilibrado en ingresos igual gastos. Cuando se ejecuta, de repente, ahí sí, el presupuesto que se te asigna, de repente no va a ser gastado en su totalidad, es decir, no va a ser ejecutado, en otras palabras. Puede ser, ¿no? Que no vaya a ser ejecutado. Igual con los ingresos. Igualmente, un postulado muy importante respecto al presupuesto es que está prohibido autorizar un gasto sin tener un financiamiento, ¿no? Eso ni hablar, ¿no? No es posible ejecutar sin contar con, ¿no? Un financiamiento que avale ese gasto. Entonces, también podríamos decir que el presupuesto comprenden los gastos máximos, ¿no? Es un techo que te dan, ¿no? A la entidad para que las entidades puedan, ¿no? Hacer sus gastos respectivos durante el año fiscal, ¿no? Ya hemos dicho, muy usado la palabra crédito presupuestario. El crédito presupuestario significa que ese gasto cuenta con un presupuesto, ¿no? Y ese crédito presupuestario tiene que estar aprobado y tiene, como acabamos de decir, ¿no? Tiene que tener un ingreso que financie esas obligaciones. Eh, Sin embargo, pues hay un dilema, ¿no? En el presupuesto público, que todos aquellos que trabajamos, ¿no? En una área o en una unidad de presupuestos, ¿no? Eh, Siempre tenemos, ¿no?
sobre todo cuando formulamos el presupuesto, ¿no? La institución a veces tiene muchas necesidades. Sin embargo, la asignación de recursos que nos dan a las instituciones no va de la mano, ¿no? Con esas necesidades. Entonces va a haber un conflicto, pues, ¿no? Muchas necesidades y el presupuesto y los recursos son limitados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos, ¿no? Cuando hay ese conflicto, ¿no? Planificamos por 100, finalmente nos dan un presupuesto por 80, ¿no? No se ajusta el plan con el presupuesto, ¿no? Los recursos son menores a la programación. Entonces, lo que se tiene que hacer en ese caso es priorizar, pues, ¿no? ¿Cuáles son los gastos más importantes? Aquellos que realmente, ¿no? Van a eh, justificar la operación, la operatividad, ¿no? De la Entonces, ahí hay un dilema, pues, ¿no? Y ese es un problema que en presupuestos, ¿no? Como indica ahí, ¿no? Los presupuestólogos tenemos, ¿no? Siempre cuando formulamos, ¿no? O cuando avanza la ejecución el año y cada vez nos piden más necesidades, más requerimientos, sin embargo no están programados. Y si no están programados, ¿no? No es posible atenderlos. Sin embargo, siempre viene, ¿no? La orden de arriba, ¿no? Hay que hacerlo sí o sí. El problema viene para los de presupuestos, ¿no? ¿Cómo conseguimos si no está programado? Hay maneras, ¿no? Hay maneras de modificar el presupuesto, ¿no? Eh, y que seguramente más adelante vamos a indicar cómo se puede hacer esas modificaciones. Entonces, el proceso, ¿no? El proceso presupuestario comprende, ¿no? Un sistema en realidad, ¿no? Un sistema de gestión presupuestaria que tiene pues normas, ¿no? Procedimientos, tiene directivas, métodos, ¿no? Que regulan todo ese proceso. O sea, no es que en el sector público cada uno trabaja de cualquier manera, ¿no? Estamos regidos por toda una serie de, ¿no? de sistemas y que todas las entidades del sector público, ¿no? Están relacionadas con ese sistema de gestión, ¿no? Eh, Vimos cuando estuvimos definiendo algunos conceptos, ¿no? En el primer curso, de que el Estado maneja diversos sistemas administrativos, ¿no? Diversos sistemas administrativos. Y dentro de los sistemas administrativos, así como había un sistema, ¿no? Administrativo para el planeamiento, ¿no? También hay un sistema para los que manejan el presupuesto, ¿no? Hay un sistema nacional, ¿no? De presupuesto. Eh, y eso se creó a través de una ley, ¿no? Entonces hay una ley general para este sistema, ¿no? Que rigen todas las fases del proceso que vamos a ver en unas láminas más. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento, ¿no? De un presupuesto? O sea, ¿de dónde proviene esos recursos que van a poder financiar a los gastos? Bueno, hay en general 5 fuentes, ¿no? Y tenemos los recursos ordinarios, ¿no? Los recursos directamente recaudados, tenemos los recursos de operaciones de crédito, las donaciones y transferencias y los recursos determinados, ¿no? Los recursos ordinarios, bueno, los recursos ordinarios básicamente es la principal fuente que tiene el Estado para financiarse, ¿no? Es la principal fuente.
Producto de, esa fuente de producto, de dónde proviene? De toda la recaudación tributaria, todos los impuestos, ¿no? El impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Eh, el IGB, toda esa recaudación tributaria, ¿no? Que se genera, ¿no? Y que proviene, ¿no? De dónde se detrae esos recursos? Se detrae pues de las empresas y de las personas, ¿cierto? O sea, todos pagamos un impuesto a la renta, todos aquellos que estamos, ¿no? Trabajando formalmente, pagamos un impuesto general a las ventas cuando compramos, ¿no? Ya está incluido ahí, ¿no? En el producto. Esos son los recursos ordinarios. Los recursos directamente recaudados. Bueno, su nombre lo dice ahí, ¿no? Son los recursos que se generan por las propias entidades, ¿no? Que brindan, que pueden brindar bienes o servicios, ¿no? Y que son administradas, ¿no? Por estas mismas instituciones. En esta fuente se incluye el saldo de balance, ¿no? El saldo de balance que proviene de un año anterior. ¿Qué significa el saldo de balance? El saldo de balance significa cuando tú en un ejercicio hasta el 31 de diciembre, ¿no? Generas ingresos y generas gastos, ¿no? Que hemos indicado que son los dos elementos del presupuesto. Cuando los ingresos son mayores a los gastos y entre comillas hay una utilidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, es lo que sobra, eso, esos sobrantes se pueden incorporar en el saldo de balance, ¿no? Pueden ser incorporados como saldo de balance en tu presupuesto del siguiente ejercicio, ¿ya? Bueno, hay toda una metodología y una reglamentación para eso, ¿no? En el caso de los recursos de operaciones de crédito, son las deudas, ¿no? Es decir, de que el Estado también puede endeudarse, ya sea internamente o ya sea externamente, ¿no? Si en caso lo considera necesario. Y ahora, cuando veamos el proyecto de presupuesto del 2021, vamos a ver, ¿no? Que prácticamente ha sido, ¿no? La salvación, ¿no? Para poder financiar el presupuesto del 2021. En cuanto a las donaciones y transferencias, bueno, ya de por sí mismo, ¿no? Indica lo que es. Eh, y en quinto, la quinta fuente viene a ser los recursos determinados, que son los recursos pues que provienen del canon, ¿no? Del sobrecanon, las regalías. También ahí hay impuestos municipales, ¿no? El predial, el impuesto a la alcabala, que también son fuentes que van a permitir, ¿no? Financiar al presupuesto en cuanto a los gastos. Bueno, cada una de estas fuentes de financiamiento, pues, hay un clasificador de gastos, ¿no? Así como en la contabilidad hay una clasificación contable, lo mismo, en presupuestos se maneja un clasificador, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, dentro de cada uno de ellos, pues se manejan diversas conceptos ya, ¿no? Y ya ese es un manejo operativo, básicamente, ¿no? Eh, del clasificador de ingresos. En cuanto a los gastos, entonces, por un lado están los ingresos que van a financiar a los gastos, ¿no? Hay tres grandes rubros de gastos. Los gastos corrientes, los gastos de capital y el servicio de la deuda, ¿no? Los gastos corrientes son pues gastos básicamente destinados, ¿no? A la operatividad, a la producción, ¿no? De bienes y servicios, ¿no? Que hace la entidad, al cual se dedica la entidad, ¿no? Esos gastos corrientes son el día a día, pues, ¿no? Gastos que hay que pagar al personal, ¿no? Al personal ya de planta, o sea, al personal nombrado o al personal contratado, ¿no? Pero que esté en planilla. Gastos
por consumo de bienes, ¿no? De servicios, lo que son las obligaciones previsionales, que son los gastos producto, ¿no? De pagar a los pensionistas, ¿no? Que seguramente hay en toda institución, y otros tipos de gastos. En el caso de los gastos de capital, hay básicamente, ¿no? Está destinado a la adquisición de activos, ¿no? Activos tangibles o activos intangibles, ¿no? Los softwares, por ejemplo, son activos intangibles. Activos tangibles, todos los equipos, equipamiento, ¿no? Eh, También ahí está incluido lo que son las inversiones, ¿no? Las inversiones que son temporales, pues, ¿no? Una inversión, un proyecto de inversión pública. Eh, y todas esas inversiones, ¿no? Van a ser prácticamente instrumentos para que posteriormente se puedan generar, ¿no? Los bienes y servicios, ¿no? Un equipo va a ayudar, ¿no? Seguramente a mejorar tu equipamiento tecnológico que ya está obsoleto seguramente, entonces va a mejorar, ¿no? Tu producción de bienes y servicios. Y el servicio de la deuda viene a ser ¿no? El monto de capital que vas a tener que devolver si es que tienes una deuda, o los gastos de intereses por, ¿no? Algún préstamo que pudieras haber tenido, ¿no? Anteriormente. Entonces, como ven, por un lado están los ingresos, por otro lado están los gastos, ¿no? Igualmente, acá en la clasificación de gastos tenemos un clasificador de gastos, así como hay un clasificador de ingresos, hay un clasificador de gastos, ¿no? Con diversos códigos que en cada una a estas se le llama genéricas de gasto, ¿no? La 2.1, la 2.2, la 2.3, la 2.4, ¿no? Y en cada una de ellas hay subgenéricas, hay específicas, ¿no? De gastos. Entonces también es un manejo operativo, ¿no? Lo que sí hay que tener, pues bien, bastante cuidado en determinar qué tipo de gasto es, ¿no? Ahí a veces hay problema cuando se pide un presupuesto, hay algunas interpretaciones, ¿no? Sobre ese clasificador. Bueno, ¿cuáles son las fases, ¿no? Del proceso presupuestario, ¿no? Las fases del proceso presupuestario, ¿no? Eh, son 5, ¿no? Son 5 fases, ¿no? Y vamos a explicar, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, ¿no? Cómo se maneja el presupuesto en una entidad pública, ¿no? Bueno, acá lo tengo con más claridad, ¿no? La primera fase se llama programación multianual presupuestaria, ¿no? Que se le llama, pues, ¿no? Prácticamente consiste en asignar, ¿no? Y estimar la asignación presupuestal multianual. Más conocida, ¿no? La sigla de asignación presupuestal multianual es su APM, ¿no? Esta estimación, ¿no? es realizada en parte por el MEF y en parte por las mismas entidades, ¿no? Es decir, vamos a estimar la cantidad de recursos, ¿no? Que podríamos asignar, ¿no? Primero en forma global, ¿no? A todas las entidades del Estado, ¿no? Y digo que el MEF en este caso, ¿no? En lo que son, por ejemplo, los recursos ordinarios, y que hemos indicado que los recursos ordinarios son los tributos, ¿no? Los impuestos. Entonces, esos tributos, impuestos, eh, ¿quién, quién los estima? Los estima el MEF, ¿no es cierto? El Ministerio de Economía, ¿no?
través de la SUNAT seguramente, que es el que administra, ¿no?, todo lo que son impuestos. Pero, por ejemplo, ¿no?, hemos dicho que también hay una fuente, los recursos directamente recaudados, o sea, que generan las mismas entidades, ¿no? Más conocido como el famoso RDR, ¿no? Recursos directamente recaudados. En el caso de ellos, las entidades van a estimar, ¿no? Van a estimar un monto de recursos directamente recaudados para, ¿no?, para su presupuesto del siguiente año, ¿no? Y eso es remitido al Ministerio de Economía, ¿no? Eh, entonces, en esta fase, ¿qué se tiene que estimar? Justamente su APM, ¿no? Y esto va a depender también, como vamos a ver a continuación luego, de la economía, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora tuvimos prácticamente, ¿no?, tanto las entidades como los trabajadores hemos estado guardados un buen tiempo, prácticamente hubo, ¿no?, una cuarentena obligada, ¿no?, por un decreto, ¿no?, del Estado. Entonces, básicamente, pues, ¿qué ha pasado con los ingresos? ¿No? Los ingresos producto de, ¿no?, de los tributos que se dan al Estado han disminuido, ¿no? Entonces, si han disminuido, prácticamente, eh, ¿con qué recursos se va a financiar el presupuesto del 2021? Si los ingresos han caído, prácticamente en esta asignación, ¿no?, se debe considerar ese hecho. Como vamos a ver, el presupuesto se basa en un marco macroeconómico multianual, que luego lo vamos a ver, ¿no? Entonces, una vez que se ha determinado la asignación, ¿no?, presupuestaria multianual, esta es aprobado en el Consejo de Ministros, ¿no?, y se comunica a todos los pliegos, ¿no?, cuánto te corresponde, ¿no?, como asignación presupuestal para el 2021, ¿no? A todos los pliegos, ya sean dentro de los mismos sectores, ministerios, ¿no?, ya sea dentro de lo que es el gobierno regional como pliego y los gobiernos locales, ¿no? Se designa, en otras palabras, su techo, ¿no?, su techo presupuestal, ¿no? Para el 2021, prácticamente hay un proyecto que al parecer ya va a ser aprobado, ¿no?, y aparecen, ¿no?, los montos asignados, ¿no?, mientras que no se apruebe, ¿no?, todavía viene a ser como un proyecto, ¿no? Y ahí se puede ver, ¿no?, de que a nivel global hay un incremento en el presupuesto, como vamos ahora a hacer una breve exposición, pero a muchas entidades prácticamente o le han dado lo mismo que el año anterior, o sea, que este año, 2020, o le han dado menos recursos. Entonces, ahí va a haber un problema, ¿no? Porque si han dado menos recursos, ¿cómo vamos a financiar los gastos de la entidad, no? Va a ser algo, en realidad va a haber un problema en el siguiente año para algunas entidades. ¿Qué va a tener que hacer esa entidad? Va a tener que priorizar sus gastos, ¿no? Naturalmente, hay sectores donde sí se ha incrementado el presupuesto, ¿no? Pero, como les digo, hay entidades, y eso ha sucedido con mi entidad, nos han dado un presupuesto cerca de 20 a 25% menos. Desde ya yo estoy preocupado porque en realidad, a pesar que ya se ha solicitado, porque cuando te asignan el presupuesto, eh, tú puedes, ¿cómo se dice?, apelar pues al MEF en que te dé más recursos. Sin embargo, al inicio es muy difícil, ¿no?, que te puedan incrementar más aún ahora que los ingresos han bajado, pues, ¿no? Entonces, de dónde darían, no?
Entonces, esta es la primera fase que se llama programación, ¿no? ¿Cuál es ahí? Acá el objetivo es determinar tu APM, ¿no? Tu asignación, que va a ser comunicado a todos los pliegos. Segunda fase. La segunda fase ya viene a ser la formulación, ¿no? La formulación presupuestaria. En la formulación ya uno conoce tu asignación, ¿no es cierto? Entonces lo que ahora la entidad tiene que hacer es, ¿no? Decidir dónde va a destinar los recursos, ¿no? Entonces ahí, ya en base a tu plan, ¿no? Porque antes ya había un plan operativo, ¿no? Igualmente para un año, que ya se hizo el plan operativo para el 2021 también, ya se mandó al CEPLAN, ya está en el sistema del CEPLAN. Entonces ahora, en base a la asignación que te han dado y al plan, ¿no? Lo ideal es que tu asignación sea lo mismo que tú hayas considerado en tu plan. Eso sería lo ideal, ¿no? Sería excelente que sucediera eso. Pero también puede suceder que tu asignación es menor a tu plan, ¿no? Entonces ahí lo que vas a tener que hacer es escoger, ¿no? Priorizar cuáles son los gastos más importantes y más adelante quizás se pueda modificar tu presupuesto. Entonces, esta formulación, ¿en qué consiste? En desagregar, ¿no? Desagregar, ¿no? Codificar, registrar tus partidas ya de gasto, ¿no? Lo que hemos visto, tu gasto de personal, todos tus gastos corrientes, tu gasto de bienes y servicios, tu gasto de inversiones, ¿no? Pero solo, ojo, si bien es cierto, la programación es multianual, solo registrarlo para el primer año, ¿no? Ahora, naturalmente que luego de haber registrado tu presupuesto, tienes que sustentarlo, ¿no? El Ministerio de Economía cita todos los pliegos, ¿no? No a las unidades ejecutoras, ojo, sino a los pliegos, ¿no? Para que puedan sustentar su formulación presupuestal, que no puede pasar de ese techo, de esa asignación, ¿no? Que se nos otorgó. Eh, el MEF tiene un cronograma, ¿no? Por días para hacer esa sustentación. Si hubiera algunas observaciones, ¿no? Se hace el levantamiento de estas observaciones y se subsana, ¿no? El registro, que es, ¿no? En un módulo, ¿no? De programación web, ¿no? Ahí se registra el presupuesto, ¿no? Pero ya todo codificado según una estructura funcional programática, que también lo vamos a ver, ¿no? Que va en gasto de personal, que va en bienes, que va en inversiones, ¿no? Bajo esos clasificadores de gastos. Esa es la formulación, ¿no? Tercera etapa o tercera fase viene a ser la aprobación ya del presupuesto, ¿no? Esta fase ya de aprobación, pues, comprende ya una vez que los pliegos han expuesto su presupuesto, lo han sustentado, se elabora ya el proyecto de ley, ¿no? Que es el que ya ahorita está, ¿no? El proyecto de ley, ustedes lo pueden leer en la página web del MEF, ¿no? Ahí está colgado el proyecto de ley con todos sus anexos, ¿no? Una serie de anexos. Eh, entonces, este proyecto de ley se elabora en esta fase, se va al Congreso, ¿no? Tanto el presidente del Consejo de Ministros como la ministra de Economía exponen, ¿no? El proyecto de ley de presupuesto, ¿no? Esa fase ya se hizo. Entonces ahora lo que quedaría es que se apruebe, ¿no? Este proyecto ya con una ley y finalmente se convierta ya a partir del 1 de enero del 2021 en un PIA. ¿Qué cosa es un PIA? Bueno, son las siglas del presupuesto
inicial de apertura. O sea, toda entidad, el 1 de enero, tiene su PIA y a partir de ahí ya tiene recursos para poder comenzar a gastar, ¿no? A ejecutar. Ok, entonces tenemos ya la programación, formulas ya en forma desagregada el presupuesto, se aprueba, ¿no? El presupuesto que se ha sustentado anteriormente con una ley y que va a ser seguramente en el mes de diciembre. Y finalmente, ya toda entidad, todo pliego y toda unidad ejecutora tiene un PIA. Cuarta fase. La cuarta fase ya corresponde a la ejecución presupuestaria. Con su nombre lo dice. La ejecución significa que ya desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, tú comienzas a ejecutar los gastos, ¿no? Comienzas a gastar de acuerdo a tu plan que tienes, ¿no? De acuerdo a las necesidades, a tu cuadro de necesidades que seguramente ya se ha elaborado, ¿no? Unos meses antes del ejercicio anterior, y en función a eso comienzas a ejecutar, que es todo un procedimiento que también lo vamos a dar de manera global para que se pueda conocer. De repente algunos ya lo conocen, ¿no? Las fases de ejecución presupuestal, ¿no? Desde la certificación, el compromiso, el devengado y el pagado, ¿no? Luego de ejecutar el presupuesto, hay una etapa de evaluación, ¿no? Que se hace semestralmente, ¿no? En forma oficial, ¿no? El pliego tiene que presentar una evaluación del presupuesto, cómo van sus avances, ¿no? Pero también, en realidad, la evaluación es algo interno, pues, ¿no? O sea, cada trimestre o cada mes, ¿no? Cada fin de mes, tenemos que ir evaluando, ¿no? Tenemos que evaluar, primero, el día versus, ¿no? Lo que se denomina la ejecución. O sea, tu presupuesto versus tu ejecución. Algo que no olvidaba es que el PIA nace el 1 de enero. Sin embargo, puede irse modificando el presupuesto, ¿no? Hay maneras de modificar el presupuesto. Una de ellas, por ejemplo, es con el saldo de balance, ¿no? Si te ha sobrado recursos del año anterior, ¿no? Se hace todo un procedimiento con el MEF para que ese sobrante pase como saldo de balance, ¿no? Solo si manejas, ¿no? La fuente de recursos directamente recaudados, ¿no? Recursos directamente recaudados, donde, como hemos dicho, la institución maneja, ¿no? Sus ingresos, administra sus ingresos. En ese caso sí hay un saldo de balance que se puede incorporar. Entonces, si tú modificas tu presupuesto, ¿no? Es decir, si tu PIA es 100 y tu saldo de balance es 20, ajá, ahora tu presupuesto ya no es 100, sino al incorporarse ese saldo de balance 120, ok, 120, ahora ya no es tu PIA, ya no es PIA, sino PIN. ¿Y un PIN qué significa? Un presupuesto institucional modificado, ¿no? Presupuesto institucional de apertura se convierte a un presupuesto institucional modificado, ¿no? Entonces, si tú has hecho alguna modificación ¿no? en este primer mes o en el trimestre, ¿no? De repente tú evalúas cada trimestre, que es un periodo un poquito más, ¿no? De 3 meses, puedes ir viendo, pues, ¿no? Cómo vas realizando tu gasto respecto al presupuesto, o sea, tu avance presupuestal, ¿no? Supuestamente, en 3 meses, en teoría, si un año es el 100%, un trimestre, ¿cuál sería tu avance ideal que tendrías que alcanzar al primer trimestre? En un año hay 4 trimestres, ¿no? Entonces, si un año es 100%, un trimestre sería 100 entre 4, ¿no? O sea, el 25%. Entonces, si tú vas midiendo
cómo va ese avance. Si en el primer trimestre ya estás en un 20, 25%, estás muy bien, o sea, estás gastando, hay capacidad de gasto, ¿no? Hay una capacidad de gasto. Entonces, eso es cómo vas midiendo tu avance presupuestal y que lo podemos ver ahora en un aplicativo, ¿no? En una página web, en realidad, ¿no? Que se llama SEAF Amigable, ¿no? En realidad, el día de mañana, a ver si entramos al SEAF Amigable y comenzamos a revisar, ¿no? Cómo van los avances de algunas entidades, ¿no? De repente sería bueno medir el gobierno regional, la municipalidad acá de Huaraz, o algunas entidades de acá de Huaraz, cómo van en su avance, ¿no? Naturalmente que por efecto de la pandemia, en estos 3 meses, o 4, ¿no? Que no se ha atendido, de hecho que también, ¿no? Hay algunos gastos que no se han realizado. Como dijimos la vez pasada, en una entidad hay gastos fijos y hay gastos variables. Los gastos fijos son ineludibles. El alquiler, ¿no? Si tú tienes locales alquilados, así hayas estado cerrado y no hayas atendido, igual tienes que pagar. Si has tenido un servicio de vigilancia, el servicio de vigilancia no ha parado. Igual tu gasto es el mismo, ¿no? Así no hayas atendido, así no hayas obtenido ingresos. Entonces, los gastos fijos son ineludibles, pero también hay gastos variables, ¿no? Si no has atendido y tú emites documentos, utilizas materiales de oficina, papel, tinta, toners, ¿no es cierto? Eso, en ese caso, tú, tus gastos han bajado, pues, ¿no es cierto? Son gastos variables. Sin embargo, la mayor proporción de gastos en una entidad son los gastos fijos, ¿no? Los gastos ineludibles. Tus servicios públicos, ¿no? Luz, agua, teléfono. Depende, ¿no? ¿Qué tipo de gastos incurre en la operatividad diaria, ¿no? De la institución? De hecho que los avances no van a ser, pues, óptimos, ¿no? Hemos cerrado el tercer trimestre, entonces ya deberíamos idealmente estar en un avance del 75%, ¿no es cierto? 25 primer trimestre más 25 del segundo son 50, más 25 del tercer trimestre son 75%. 75% lo dudo, o estoy seguro que ninguna entidad ha logrado ese avance, ¿no? Yo creo que deben estar alrededor del 50% aproximadamente. Vamos a dar un vistazo el día de mañana a ver al CIAF Amigable para poder apreciar algunas entidades, ¿no? Ok, entonces, esta es la fase del proceso, como ven, es sencilla, se programa primero a nivel, ¿no? Ya del MEF, eh, tenemos ya hemos dicho, un sistema administrativo, ¿no? De presupuestos que el ente rector, o sea, el responsable del manejo es la Dirección General de Presupuesto Público, que es la DGPP. La formulación ya la hacen las mismas entidades, ojo, la formulación lo hacen las mismas entidades en su CIAF, ¿no? Su aplicativo CIAF de formulación, desagregas, registras, ¿no? No puede pasar de tus límites, de tus techos que te han asignado. Luego se sustenta y luego ya, ¿no? El MEF, conjuntamente con el Congreso, van a aprobar básicamente el presupuesto, finalmente, ¿no? Como un presupuesto inicial de apertura, que luego se va modificando ya en la ejecución, ¿no? Como vas gastando en un presupuesto inicial modificado, en un PIN, ¿no? Hasta el 31 de diciembre, ¿no? Cada periodo vas evaluando tu presupuesto, ¿no? Cómo va tu gestión, ¿no? En la parte, ¿no? Del avance, ¿no? Respecto a lo que tienes presupuestado, ¿no? Hay un aspecto importante que debemos tener en cuenta, ¿no?
que es lo que se denomina la calidad del gasto, ¿no? ¿Y qué es la calidad del gasto? Es el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, ¿no? No nos olvidemos que los recursos públicos son del Estado, ¿no? Son del Estado. Y una gran parte de ellos proviene de la población, ¿no? De los tributos, ¿no? Que pagan periódicamente. Entonces, no se trata, y por eso es que yo no estoy muy de acuerdo cuando mido ese ratio, ¿no? De ejecución sobre el PIA o sobre el PIN, ¿no? Porque me doy cuenta muchas veces que en las instituciones se gasta por gastar, ¿no? Y ese es básicamente pues es un problema porque no estás haciendo uso racional, ¿no? Hay entidades que manejan un buen porcentaje, un muy buen presupuesto, y ya faltando poco para el año, como tienen presupuesto, comienza a gastar, pues, ¿no? A gastar en cosas que no están sustentadas, que no son reales necesidades de la institución, ¿no? Entonces, tampoco no podemos decir, ¿no? Eh, de que aquel que se acerca más al 100%, este, ha gastado bien sus recursos. Lo que tendríamos que ver es medirlo, no solamente ese ratio, sino con los logros, con los objetivos, ¿no? Alcanzó sus objetivos, alcanzó sus metas, alcanzó los resultados, ¿no? Es necesario, ¿no? O sea, no es un indicador que se mide independientemente, ¿no? Quizás en las inversiones sí, porque las inversiones es algo, no es gasto corriente, como hemos dicho, ¿no? Las inversiones te dan un presupuesto para tus obras, ¿no? Para que puedas construir, ¿no? Obras, eh, infraestructura. Eso sí, ¿no? Se puede medir, ¿no? Que hayas gastado, porque son obras, inversiones, ¿no? Se podría decir que sí podría medir, ¿no? Una capacidad real de gasto, ¿no? Pero bueno, a ver si mañana podemos analizar algo de eso, ¿no? Ok, entonces, teniendo algunos conceptos ya claros, ¿no es cierto? Que hemos definido que es un presupuesto que está compuesto por un lado por los ingresos, por otro lado por los gastos, de que el presupuesto nace equilibrado, ¿no es cierto? Ingresos iguales gastos como presupuesto, ¿no? La ejecución, ¿no? Lo ideal es que sea equilibrado, pues, ¿no? Que tú vayas gastando conforme los ingresos. Eh, Hemos dicho que toda ejecución tiene que tener un presupuesto, un crédito presupuestario, ¿no? Hemos dicho que hay unas fases de programación, ¿no? Se formula, se aprueba, se ejecuta y se evalúa. Ok. Son los conceptos principales ¿no? de presupuestos. Eh, Todavía no hemos tocado lo que es presupuesto por resultados. Eso lo vamos a ver mañana, ¿no? Pero es lo que hemos dicho, pero vamos a ver, ¿no? Esa palabra que se le agrega, ¿no? Presupuesto por resultados. Y nosotros ya ¿no? en la primera etapa del curso hemos visto lo que son resultados, ¿no? Hemos visto una cadena de valor, hemos visto, ¿no? Que la parte de resultados pueden ser resultados, ¿no? Específicos, ¿no? Para una parte de la población, pero también eso genera resultados ya de impacto a nivel de la sociedad, ¿no? Y sobre eso, en realidad, es el presupuesto por resultados, como vamos a explicarlo mañana, porque es un tema que prácticamente con lo que hemos hecho de la cadena de valor, ¿sí? ¿no? Está alineado a eso, ¿no? Bueno, ¿y cómo el Estado, ¿no? formula esa asignación presupuestal, ¿no? Eh, Hay un instrumento muy importante que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el marco macroeconómico multianual, ¿no? Eso, ¿quién lo elabora? El Ministerio de Economía
y Finanzas. Es un documento, igual está colgado en la página web, ¿no? Y ese documento, ¿qué contiene? Ese documento contiene, ¿no?, las proyecciones macroeconómicas, ¿no? Las proyecciones macroeconómicas a nivel multianual, o sea, no es para un año, sino para 4 o 5 años, que es aprobada en el Consejo de Ministros, ¿no? En este caso, la programación multianual fue aprobada, ¿no?, para el periodo 2021-2024, ¿no?, el 26 de agosto del 2020, ¿no? O sea, hace unos meses, ¿no? No mucho tiempo. Con esas proyecciones macroeconómicas se ha elaborado el proyecto de ley del presupuesto público para el ejercicio, ¿no?, 2021, ¿ya? Para el 2021. Entonces, acá hay puras proyecciones macroeconómicas, pero que van a servir para poder elaborar este presupuesto 2021. Que han servido, en realidad, porque, como digo, ya está en etapa de aprobación, ¿no? Ok, ¿no? Bueno, esto ya ahorita lo acabamos de ver. Algo importante, ¿no? No solamente se aprueba la ley de presupuesto público, se aprueban dos leyes más. La ley de endeudamiento, que tiene que ver, ¿no? En el presupuesto se va, por lo menos en el 2021, se está utilizando un recurso que habíamos visto, ¿no? Que son las operaciones oficiales de crédito, que es la deuda. O sea, que nuestro país se está endeudando para el próximo año para poder financiar su presupuesto. Entonces, hay una ley de endeudamiento y hay una ley de equilibrio financiero, ¿no?, que hemos hablado, ¿no? El presupuesto tiene que nacer de manera equilibrada. Ingresos igual gastos, ¿no? Entonces hay una ley también de equilibrio financiero. Bueno, ¿qué ha sucedido en nuestro país este año, ¿no? En realidad ha tenido consecuencias en la economía, ¿no? Todo lo que ha sucedido con relación, ¿no?, a la pandemia, ¿no?, de la enfermedad que hemos, bueno, gracias a Dios yo no lo he sufrido, pero familiares, ¿no?, se han contagiado. ¿Cuál han sido los efectos? ¿Cuáles han sido los efectos? Bueno, hay básicamente dos efectos. Hay dos efectos, ¿no? Básicamente en el empleo, ¿no? Ha sido catastrófico, ¿no? Mucha gente ha dejado de trabajar o le han reducido sus sueldos, ¿no? Otro efecto es que más pobreza, ¿no? Si hay gente que ha dejado de trabajar, ¿no?, y que actualmente no tiene empleo, ¿no? De hecho, que pasa ya a su nivel, ¿no?, a un nivel más bajo, ¿no? Y aquellos que básicamente no han podido salir a trabajar y que lo hemos visto en la televisión todos los días, ¿no? Gente realmente, ¿no?, están más pobres, ¿no? Entonces, una causa fue la pobreza, ¿no? Eso es por el lado de los efectos en la economía, ¿no? Pero por el otro lado, ¿no?, de los ingresos, ¿no? Eh, si la gente no ha salido, ¿no?, básicamente, pues, al no tener empleo, eh, las finanzas públicas que maneja el Estado, ¿no?, en cuanto a los recursos que hemos indicado, ¿no?, tributos, impuestos, básicamente, pues, muy bajos, ¿no? Municipalidades, la SUNAT ha estado cerrada, ¿no? Naturalmente, se podía hacer operaciones vía web, pero
Se han dado facilidades para pagar, ¿no? Algunos servicios. Entonces había una caída fuerte de ingresos y más bien por el contrario, ¿no? Los gastos se han incrementado. ¿Por qué? Porque el Estado ha tenido que intervenir, ¿no? Ayudando, pues, mediante los bonos, ¿no? Ha tenido que dar muchas transferencias, ¿no? A los gobiernos regionales, a los gobiernos locales para adquisición, ¿no? De materiales, ¿no? Para el COVID, ¿no? Muchas transferencias han habido. Entonces, se ha generado una brecha, pues, ¿no? Entre los ingresos y los gastos, ¿no? Los ingresos y los gastos. Entonces, ¿eso qué ha generado? Pues de que para el 2021, ¿no? Los recursos, básicamente, ¿no? Ha habido un efecto en ese presupuesto que se ha formulado, ¿no? Como hemos dicho, por una disminución de la actividad económica, ¿no? Y ha generado pues una menor recaudación, ¿no? Y un mayor gasto adicional, pues, ¿no? Social, ¿no? Asociado pues a esta crisis sanitaria que hemos tenido, ¿no? Eh, los recursos, como hemos dicho, ordinarios, disminuidos por los impuestos, los recursos también, ¿no? De canon, de regalías, la actividad minera también se paralizó, ¿no? Y también pues ha habido también un ingreso menor, ¿no? Entonces, como ven, el entorno, ¿no? En este año nos ha prácticamente, ¿no? Generado una crisis, ¿no? Estamos, básicamente, ¿no? Se proyecta, como vamos a ver, pues ¿no? Un crecimiento económico negativo. Y eso significa que estamos en recesión, ¿no? Bueno, si bien es cierto, no estamos en un curso de economía, pero quiero aprovechar la oportunidad, ¿no? Porque muchos a veces escuchan esta variable macroeconómica muy conocida, que es el Producto Bruto Interno, ¿no? El famoso PBI, ¿no? Y algunos lo desconocen, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con, la economía tiene que ver con el lado presupuestal, ¿no? Y acá les he puesto una ecuación, ¿no? ¿Qué es el PBI? El PBI es el valor monetario de la producción de bienes y servicios. O sea, todo lo que se produce en términos monetarios durante un periodo, ¿no? Durante un periodo, ¿no? ¿Y de qué está compuesto el PBI? ¿De qué variables? ¿No? Todas son variables macroeconómicas, ¿no? La economía tiene dos ámbitos, la microeconomía y la macroeconomía, ¿no? Los que han estudiado de repente administración, de repente contabilidad, han llevado un curso de economía básica, ¿no? Tiene la variable del consumo privado, es decir, ¿no? Los bienes y servicios, ¿no? Por el lado del gasto, mientras más consumimos, ¿no? La población, ¿no es cierto? Mientras más consumimos, vamos a gastar más, entonces va a influenciar en el crecimiento económico, ¿no? Más se mueve la economía, más gastas, ¿no? Pero ese gasto es de la parte privada, ¿no? Las empresas y las familias, lo que se dice, ¿no? Igualmente, ¿no? La otra variable viene a ser la inversión privada. No solamente es el consumo en bienes y servicios de la empresa, la familia, sino la parte privada donde ya las instituciones, empresas netamente, ¿no? No públicas, sino la parte que buscan rentabilidad económica, pues invierte, ¿no? Inversión nacional, pero también inversión extranjera, o sea, de afuera, ¿no? Como el Perú es considerado, era, aunque todavía creo, ¿no? Un país donde sus variables macroeconómicas estaban bien, ¿no? Eh, vienen del extranjero, ¿no? A invertir, y a eso se llama inversión privada. ¿Qué otra variable entra en el PBI? El gasto público, ¿no? Justo, pues, ¿no? El gasto público, y hemos dicho que el gasto público forma parte del presupuesto, ¿no? Mientras
las instituciones, ¿no? El Estado gaste más, ya sea en bienes, en servicios o en inversiones, porque dentro del gasto público está lo que es el gasto de bienes y servicios, pero también está el gasto de las inversiones, ¿no? De los proyectos de inversión, ¿no? Que se gastan. Es una variable que también hace que haya, ¿no? Mayor crecimiento económico. Y la cuarta variable son las exportaciones, ¿no? O sea, se produce, no se consume a nivel interno del país, sino se consume el extranjero, ¿no? Lo vendes hacia algún país. ¿Eso qué genera? Genera divisas, ¿no es cierto? Por esa venta, esas divisas entran a nuestro país en alguna moneda que luego son, ¿no?, cambiadas a moneda peruana, soles, genera también crecimiento, pues exportaciones, ¿no? Pero esas exportaciones tienes que quitarle ya en negativo las importaciones, porque las importaciones se producen acá, pero no se van a vender acá, ¿no? En consumo nacional, sino, ¿no? Perdón, las importaciones tú compras del extranjero, ¿no? Importas, compras del extranjero, no es la operación inversa de las exportaciones. Entonces, pero tú, esas compras, ¿quién es el beneficiario? ¿No es cierto? El país donde tú haces esa importación. Por lo tanto, por eso es que se le hace la resta. O sea, no suma al PBI, sino hay que restarle. Entonces, como ves, si alguna de estas variables se mueven, ya sea para arriba o para abajo, van a influenciar en el crecimiento económico, ¿no? Y cuando ya hablamos de crecimiento, hablamos de un indicador, ¿no? Un indicador que se llama variación del PBI, una variación porcentual, ¿no? Cuando uno habla de una variación, puede hablar de una variación numérica, ¿no? Mi PBI en este año es 100, el siguiente año es 120. Ah, ¿en cuánto voy a crecer? Ah, en 20. De 100 pasó a 120, ¿no? La diferencia, eso es una variación en números, ¿no? En valores. Pero acá mucho hablamos, ¿no? La economía, ¿no? Cuando uno escucha, ¿no? El mismo documentos hablan de variación porcentual, o sea, en términos porcentuales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una variación porcentual, ya no hablamos de una variación en números. Si mi PBI este año fue 100, el otro año fue 120, de 100 creció a 120. En términos porcentuales, ¿en cuánto creció? Entonces, hay una fórmula, ¿no?, que se saca para determinar en términos porcentuales en cuánto creció, ¿no? 10%, 5%, pero también puede crecer, como ha sucedido ahora, como va a suceder en el 2020, ¿no? Y siempre es respecto a un periodo anterior. Yo puedo hacer una variación porcentual de todo un año respecto al año anterior, ¿no? Y qué es lo que mayormente se va a hacer, pero también puedes medir el PBI en términos trimestrales, ¿no? Primer trimestre del 2020 respecto al primer trimestre del año anterior, o sea, del año 2019. O sea, primero del 2020 contra el primer trimestre del 2019. Hay una variación positiva o negativa, ¿no? Entonces, esto es importante para que tú conozcas, porque como para poder hacer el presupuesto se ha tenido en cuenta el marco macroeconómico multianual, y como hemos dicho, ese es un documento donde hay proyecciones económicas, ¿no? En base a eso se ha hecho este presupuesto. Entonces, ya yendo a números, ¿no? Y para que más o menos se vayan enterando de lo que viene sucediendo o lo que ha sucedido en realidad, ¿no? Por ejemplo, en este primer cuadro a la izquierda, hay proyecciones del PBI, pero a nivel de bloques ya, no del Perú. El del Perú está a la derecha. Primero vamos a ver el de la izquierda, ¿no? La imagen de la izquierda, el cuadro, o el gráfico, ¿no? El gráfico. En Estados Unidos, en la zona euro, ¿no? Europa, China, potencia, ¿no? Y América Latina, ¿no? Como ven,
En el 2020 en Estados Unidos, todavía no hemos cerrado el 2020, se proyecta un decrecimiento, ¿no es cierto? Hemos dicho qué significa el indicador variación porcentual A. Entonces, en el 2020, respecto al 2019, Estados Unidos va a decrecer en su economía en 5.5%, o sea, negativo, ¿no? En cambio, para el 2021 proyectan un crecimiento de 4.5, o sea, una recuperación, si ven, ¿no? Pero el 2020, en realidad, a nivel mundial, va a haber decrecimiento, ¿no? Igual en la zona euro, pero ojo, esto es hasta agosto. ¿Qué viene sucediendo en Europa, no? Han escuchado, ¿no? En España, Italia, hay un rebrote. O sea que nuevamente, ¿no? En algunas zonas, ¿no? Se está guardando a la gente, y al guardar a la gente ya disminuye pues, la actividad económica. Entonces, de repente esta proyección ya está algo retrasada para el 2020. De repente va a ser más de menos 8.1%, ¿no? En China, bueno, en China sí ya, ¿no? Ya ha vuelto prácticamente a la normalidad. Es el único país que va a crecer, ¿no? Bueno, China tenía pues espectaculares crecimientos, ¿no? De 5, 6, 7, 8%, ¿no? Anual. Para el 2020 no va a crecer como en años anteriores, va a crecer solo 2%, pero al menos es crecimiento, ¿no? Y para el 2021 está proyectando un 8.2%, ¿no? Y en América Latina, donde está incluido el Perú, bueno, se está proyectando para este año un decrecimiento, ¿no? Menos 8.7%, y en el 2021, ¿no? Un crecimiento de 3.7%, ¿no? O sea, de que no alcanzan los niveles del 2020, ¿no? Ya a nivel de acá de nuestro país, ¿no? Y estas proyecciones, como les repito, las ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Naturalmente hay proyecciones de algunas entidades privadas, ¿no? O sea, hay entidades privadas que están también haciendo proyecciones macroeconómicas, ¿no? Que de repente sería bueno compararlas, ¿no? Porque de repente estas cifras, ¿no? Bueno, una proyección pues uno no puede asegurar, ¿no? Es algo incierto, ¿no? ¿Y qué pasa en cuanto al Perú? En cuanto al Perú, miren, miren, ¿no? Las barras, ¿no? Las barras es el PBI global, ¿ya? Las barritas en color plomo. En el primer semestre, o sea, los primeros 6 meses, decrecimos, o sea, negativo, 17.4% respecto al primer semestre del 2019. ¿Ya? O sea, una bajada, pero o sea, hace años, ¿no? No se ve ese crecimiento, esa recesión en nuestro país. Primer semestre, ojo. En el segundo semestre, ¿no? Bueno, ya no fue un valor tan bajo como el primer semestre, pero igual, ¿no? Menos 7%. Igual, respecto al segundo semestre del 2019. ¿Cuánto se proyecta ya a nivel global, no? Porque acá está por semestre, no, a nivel ya del 2020 respecto al 2019 se proyecta una reducción o un decrecimiento de 12%. ¿Ya? Nuestras tasas de crecimiento de los años anteriores, ¿no? Si bien es cierto, están en un menor de crecimiento cada año, porque habíamos alcanzado 5, 4, pero estábamos ya el año pasado en 2.3 o 4%, o sea, habíamos bajado, pero era crecimiento. Ahora, ya en el 2020 va a haber una recesión, ¿no? ¿Y qué es el MEF? Pero el 2021 yo voy a recuperar algo. No como estábamos, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Voy a crecer un 10%. Esa es una variable que está en el marco macroeconómico, que el PBI
va a crecer en 10%. Faltan pocos meses, veremos a fin de año, ¿no? Otras entidades, ¿no?, que están haciendo proyecciones dicen que en el año 2020 Perú podría alcanzar hasta un 15% de crecimiento. O sea que 12% podría quedar chico. Entre 12 y 15%. Ok. Entonces, ¿qué te está diciendo acá? Pues, ¿no? Efectivamente, ¿no? Este año, menores ingresos, y al haber menores ingresos, ¿cómo financiamos nuestro presupuesto del 2020? ¿No? Tenemos que echar mano a un recurso que tenemos ahí, que son el endeudamiento. O sea, el endeudamiento vamos a tener que utilizarlo. Vamos a tener que utilizarlo. ¿Ok? Y acá, como les había dicho, el PBI tiene varias variables, ¿no? El gasto privado, ¿no? El gasto público, las exportaciones y las importaciones, ¿no? Entonces ahí también este marco macroeconómico ha estimado para el 2021 proyecciones para cada una de estas variables. Algo importante, ¿no? Miren la primera columna. La primera columna dice estructura porcentual del PBI del 2019, o sea, del año pasado. La estructura porcentual es cuánto representa, por ejemplo, el gasto privado del total del PBI, o sea, con cuánto aporta. El gasto privado es la principal, ¿no?, variable dentro del PBI, ¿no? 83.8%. Consumo de las familias y la inversión privada, ¿no? Las dos variables, la parte privada. ¿Cuánto se estima para el 2020 de crecimiento de menos 15.1? Para el 2021, un crecimiento, 9.1. En el gasto público, que dijimos, consumo, bienes y servicios, inversiones. Para el 2020, al parecer indican de que acá, ¿no?, se va a mantener igual, pero para el 2021 va a haber un crecimiento. Estas son las principales variables, ¿no? Entonces, como ven, ¿cuáles son las variables, ¿no?, para el 2021 importantes para llegar a ese 10%? El gasto privado, es decir, el consumo privado y la inversión privada, que se piensa en 22% aumentar. Entonces, bueno, acá, esas variables que les he indicado que conforman el PBI, pues no, como indica acá en esta lámina, el MEF considera que la principal variable que va a aportar a ese 10% que está en rojo es el consumo privado, en segundo lugar la inversión privada, y en tercer lugar, en menos, ¿no?, contribución, el gasto público. Entonces la parte privada es la que se proyecta el MEF, contribuirá a ese crecimiento de 10% que ellos están proyectando para el 2021. Pero hay algo importante que de repente se han olvidado, ¿no? ¿Qué va a haber el otro año? Van a haber elecciones, ¿no? En abril, ¿no?, van a haber elecciones. Y cuando hay elecciones, ¿qué sucede en un país? Si un inversionista, ¿no?, quiere venir acá, ¿no?, a nuestro país a invertir, quiere poner hoteles, ¿no? Muchos hoteles han venido de afuera, ¿no? Los chilenos están acá en muchas inversiones privadas, ¿no? Hay bancos que querían venir, ¿no? Un banco chino quería venir acá al Perú a invertir. Pero ¿qué sucede en elecciones? Bueno, en elecciones, pues, si no sabes quién va a ganar, ¿cómo te arriesgas a venir? Posible, pues, ¿no? O sea, cuando hay elecciones hay inestabilidad política, ¿no? A no ser que haya un favorito ya, ¿no? Y como vamos,
no hay favoritos porque realmente todavía no, oficialmente no se lanzan, ¿no? Entonces, eso puede, y estoy seguro que va a influenciar, ¿no? En qué pueda suceder en términos macroeconómicos el siguiente año. ¿No? Va a depender también quién entre, ¿no? ¿Qué política económica va a ofrecer el país? ¿Qué políticas? Hemos visto qué cosa es política, ¿no? ¿Qué políticas va a ofrecer al país? ¿No? Esa variable es fundamental en la economía, ¿no? Eh, bueno, 10% es bastante optimista y ojalá pues que podamos crecer, ¿no? Porque a todos nos conviene que nuestro país esté mejor, ¿no? Ok. Bueno, acá se hizo una comparación con otros países de cómo nos iba a ir en los siguientes años, ¿no? Porque ya va la proyección, ¿no? En el gráfico hasta el 2024 y según el MEF, el Perú va al 2024 prácticamente ya a estar, ¿no? Mucho más que antes de la pandemia, ¿no? Pero al 2021, como ven, ¿no? Porque el 2020 se va al 2024, entre el 2020 y el 2024 hay 4 periodos. 2021, yo creo que todavía, ¿no? No está, la economía no va a estar como antes, va a tener que pasar hasta el 2022, yo creo, si es que comienza el Perú a recuperarse tal como estaba antes, ¿no? Ya el 2024 podría estar más arriba. Entonces, ya yendo al presupuesto 2021, ¿no? Hemos dicho que el presupuesto 2021 tiene, por un lado, los ingresos y por otro lado, los gastos, ¿cierto? ¿Cuánto es el presupuesto asignado? Que todavía, volvemos a recalcar, no está aprobado, ¿no? Es, ahí está, ¿no? 183 mil, está en miles, ¿ah? Miles de millones, 183 mil millones de soles. Por un lado están los ingresos y por otro lado están los gastos, ¿no? Y lo que hemos hablado, ¿cómo se financia el presupuesto? Recursos ordinarios, ahí está el monto, eh, los RDRs, recursos directamente recaudados, las deudas, que están en 47.7, ojo, ¿no? Superan a los recursos directamente recaudados, superan a los recursos determinados que son del canon, sobre canon, ¿no? Entonces, como ven ahí, una de las variables fuertes que, que el Estado está utilizando es el endeudamiento, ¿no? Ahí dice ROC, que son los recursos por operaciones oficiales de crédito, que son las deudas. Por el lado del ingreso, como ven, ¿hay un equilibrio? Sí. 183 versus 183. En gastos corrientes, esos son los gastos, pues, ¿no? De personal, bienes, servicios, lo que hemos indicado, los gastos del día a día, es la principal, ¿no? El principal gasto que va a haber. Luego vienen los gastos de capital y el servicio de la deuda, ¿no? Que hay que pagar. Entonces, como ven, ahí la donación, las deudas, o sea, como fuente de ingreso, se va a utilizar, ¿no? Me parece que hay una comparación con el año pasado. Bueno, ¿cuánto va a crecer el presupuesto? 183 mil millones versus 177 mil del año pasado, va a crecer en 3.2%. O sea, va a haber un incremento en valores de 5.662 millones. ¿Cuánto representa en porcentaje? Va a haber un aumento del 3.2%. Como ven, menor a los años anteriores, ¿no? Es decir, que los años anteriores, cada año había más presupuesto, más recursos para gastar, ¿no? Este año sí hay más recursos, pero ese aumento es menor a los 3 años anteriores. ¿Por qué? Hemos dicho ya, ¿no? Las razones. ¿Dónde se va a gastar más? En economía y salud. Ahí está, ¿no? Educación y salud. Educación, 32.715 millones y salud. O sea, se está priorizando
¿no? Educación, salud y podríamos decir transporte también, ¿no? Hay un plan, ¿no? Un plan que ha sacado el gobierno y que lo va a mantener el próximo año, ¿no? Ok, este es por funciones, ¿no? Por cada sector. ¿Y cuáles son los lineamientos para elaborar el presupuesto público 2021 que ha tenido el MEFES? Primero, atender la emergencia, o sea, de que el gasto, ¿no? El gobierno dice, el próximo año todavía vamos a tener gastos que atender por esta emergencia sanitaria. Todavía. También, en segundo lugar, se va a tratar de dinamizar la economía, ¿no? O sea, reactivar la economía. Y de hecho, porque está estimando, como hemos visto, un 10%. Y tercer lugar, atender las prioridades de la política general, ¿no es cierto? Y dentro de la política general, pues, es prioritario la educación, la salud, combatir la pobreza, o sea, lo que siempre, ¿no? El Estado tiene que atender esas necesidades, ¿no? Ok, entonces acá, por ejemplo, vemos que en lo que se refiere a la atención de la emergencia, ¿cuánto es lo que va a incrementar? 4.103 millones, o sea, un monto adicional a lo que antes no se hacía. Va a impulsar a la economía lo que es, ¿no? El programa de Arranca Perú, ¿no? Han escuchado de repente, ¿no? Es un programa que ha creado el gobierno para mantenimiento de la red vial, ¿no? Para la construcción de pistas y veredas, quiere generar más empleo. Esto se va a hacer, ¿no? En los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Entonces, está incluyendo un monto y eso que se pretende generar, ¿no? Generar empleo. Entonces, de todas maneras, ¿no? Como ven, hay gastos adicionales, ¿no? Que van a impactar en este nuevo presupuesto, que es un presupuesto realmente de emergencia, 2021, ¿no? No es una situación normal. Y acá está, ¿no? Lo que habíamos ahorita visto, las fuentes de financiamiento, ¿dónde va a crecer? En las deudas. Los recursos por operaciones oficiales de crédito es lo que es lo que va a aumentar, ¿no? Se va a endeudar. ¿Por qué? Porque hay menos recaudación, ¿no? Como ven, los recursos ordinarios en rojo va a disminuir. Los recursos directamente recaudados también. Ojo con aquellas empresas que viven de sus propios ingresos. Donaciones y transferencias. Recursos determinados, ¿no? A pesar de la minería, ¿no? Se está reactivando de a poco. Igual va a disminuir. Entonces, como ven acá, ¿no? La fuente de financiamiento que va prácticamente a cubrir esas brechas, esas disminuciones, va a ser las deudas, ¿no? Ojo. En los gastos, igual, acá hay una comparación entre el 2020 y 2021, ¿no? Va a haber un incremento en los gastos corrientes, más bien en los gastos de capital, ¿no? En los gastos de capital va a haber una disminución, ¿no? Va a haber una disminución. Bueno, a nivel de gobiernos regionales, gobiernos locales, de todas maneras, ¿no? Se está considerando incrementos, pero más bien acá tendríamos que desagregar, pues, ¿no? De todos esos gobiernos regionales, habría que ver uno por uno cómo sería el comportamiento. En nuestro caso nos interesaría ANCAS, pues, ¿no? Gobierno regional de ANCAS, si le están dando más o menos, o cuánto más, ¿no? En realidad, de acuerdo a este cuadro, se le está dando más a nivel global. Entonces, hay 5 prioridades que tiene el presupuesto. El primero de ellos para el Estado, lo principal va a ser la salud y atención, ¿no? A la emergencia, donde va a destinar buenos recursos, en educación, ¿no? Hay aumentos ya a partir de este año a los profesores, ¿no? Y eso tiene que estar considerado en el presupuesto. El alivio de la pobreza, ¿no? La reducción de la violencia contra la mujer y también un presupuesto adicional para la reactivación económica, ¿no? En el caso de salud, hay un incremento, ¿no? En 2.445 millones de soles, ¿no? Básicamente para gastos de emergencia, ¿no? Luego, acá está, ¿no?
Acá están personal de salud, equipo de protección, atención a pacientes, pensión, orfandad y gasto de sepelio, seguridad adicional y acciones en penales, acciones diversas de otros sectores, ¿no? En el caso de educación, ¿no? También, o sea, son las dos sectores que van, ¿no? Que están incrementando su presupuesto de manera importante. En el caso de educación, 1.387 millones, ¿no? En cuanto al alivio de la pobreza, ¿no? Hay programas juntos, Cunamás, Contigo, que están, ¿no? Incrementando también su presupuesto, y acá sí, por ejemplo, hay resultados, ¿no? Hay metas, ¿no? De resultados, cantidad de beneficiarios, ¿no? Cantidad de familias. Entonces, hay una meta que se están trazando para, ¿no? El 2021. En cuanto al alivio de la pobreza, ¿no? Hay estrategias para frenar las heladas, el friaje, viviendas, cobertizos, ¿no? Y para la reactivación económica dijimos, ¿no? Este programa que han hecho del Arranca Perú, ¿no? Que pretende eh, eh, intervenir pues en el mantenimiento, ¿no? De las redes viales y también en construcción de pistas y veredas, se va a mantener este año. Hay una importante cantidad de recursos que se están asignando. La reconstrucción con cambios, ¿no? Importante también, eso va a influenciar en los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Proyectos especiales de inversión pública, habría que ver qué proyectos son, y los acuerdos de gobierno a gobierno. Y encontré esta lámina porque quería ver el aspecto de ANCAS. Por ejemplo, acá hay una distribución, ¿no? Cuánto se ha dado a nivel de gobierno, ¿no? Bajo las tres modalidades, y vemos que ANCAS tiene un 2.59% del, ¿no? Entre el total, ¿no? Bueno, Lima es el que más proporción tiene. Habría que analizar en ANCAS ya qué cosa es, ¿no? Si son inversiones, si son gastos corrientes, qué tipo, ¿no? Qué tipo de gasto se le ha asignado, ¿no? Pero vemos que 2.59 es superior, ¿no? A otros departamentos, ¿no? Solamente, por ejemplo, hay uno de Piura, ¿no? Con 3.12%, ¿no? Importante, y Cusco, ¿no? 4.52. Bueno, como nosotros vamos a hablar sobre los programas presupuestales, ¿no? Esta lámina la vamos a ver cuando veamos ese tema, ¿no? Bueno, entonces tenemos cerca de 26 sectores, tenemos 136 pliegos, 591 unidades ejecutoras, ¿no? Una buena cantidad, donde se va a distribuir este presupuesto 2021. A cada uno le va a corresponder su PIA inicial, ¿no? Para empezar a realizar sus gastos, ya sea gastos corrientes, ya sea gastos de capital, ¿no? Esto es es la estructura programática que la vamos a revisar bien. Y la fase de la ejecución, bueno, eso lo dejamos, ¿no? Bueno, yo creo que por hoy día, ¿no? Es ya suficiente. Mañana continuamos, ¿no? Así que, Angelito. Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, efectivamente, mañana continuamos, por favor. Mañana sí, las clases deben empezar a las 7 de la noche. Hoy empezamos un poco más tarde, nos disculpamos por eso, pero el día de mañana estamos a las 7 en punto de la noche, y mañana el ingeniero nos va a dejar también una pregunta para el foro del día sábado, ¿no? El día sábado tenemos un foro en este segundo módulo, y luego continuaremos el día lunes 12 a las 7 de la noche también. Estaríamos ya culminando el módulo 2 de gestión del presupuesto público. Ingeniero Miguel Jiménez, muchas gracias. A no ser que haya una o dos preguntas finales, en todo caso, para cerrar el día, si Buenas tuvieran, por favor. noches. Sí, Buenas le noches, escuchamos. Sí, sí, le escuchamos. Adelante, por favor. señora Jiménez. Ana Pasadán le saluda. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible asumir un compromiso de pago sin contar con la disponibilidad presupuestal del año fiscal si está registrado el pago como devengado para el siguiente año?
Gracias por su respuesta. Bueno, dentro de las normas, ¿no? Hay una norma que indica que si hay gastos que no se han devengado antes de finalizar el ejercicio, es posible asumirlos el siguiente año, ¿no? Pero tendrían que ser debidamente justificados, ¿no? Tendría que sacarse una resolución, ¿no? De la máxima autoridad, ¿no? Con el sustento de que se puedan asumir, ¿no? Para el siguiente año, ¿no? Por ejemplo, hay muchos servicios que no se pagan en el mes, ¿no? Se pagan al mes siguiente, ¿no? O sea, tus recibos que vienen se pagan mientras se devengan, ¿no? Se da la conformidad, se hacen el siguiente mes. Entonces, por ejemplo, ese tipo de pagos es posible, ¿no? Sacar una resolución y asumirlos, ¿no? En el siguiente año, ¿no? Esa es la única manera, ¿no? El problema viene cuando a veces se sorprende uno, ¿no? En el área de presupuestos viene algún pago algo que no, básicamente, pues no había una certificación, en otras palabras, ¿no? Porque sabemos de que para cualquier gasto, primero que nada, vamos a verlo mañana, ¿no? En la fase de ejecución, es la certificación, ¿no? Entonces, cuando no hay certificación, sí, no se puede asumir, ¿no? En el caso del gasto de devengado, ya tiene una certificación, ¿no? Lo que pasa es que no se ha devengado, o sea, no se ha dado la conformidad del caso dentro del ejercicio. Entonces, eso puede pasar al siguiente periodo, ¿no? Pero sí ha habido una certificación, ¿no? Ha habido una orden de servicio seguramente o una orden de compra y no se ha podido ejecutar ese devengado, ese pago en ese periodo. Sabemos que todo ejercicio es de un año, ¿no? Entonces, sí, sí es posible en ese caso, ¿no? Pero de que se puedan asumir gastos que no tienen certificación, eso va contra la ley, ¿no? Va contra la ley. Gracias, ingeniero. ¿Alguna intervención final, señores participantes, por favor? Bueno, ninguno. Ingeniero, muchísimas gracias. El día de mañana nos reencontramos a las 7 de la noche con todos, por favor. Gracias, ingeniero. Hasta el día de mañana. Buenas noches con todos, nos vemos. Las diapositivas, ingeniero, por favor, me lo Ya, envía ahora te para la mando ahorita en un rato. compartir con los participantes. Muy amables, gracias. Mañana a las 7. Permiso.